Muy buenas. Una vez que hemos visto los diferentes elementos, las diferentes fuentes de renta, tanto rendimientos, ya sean del trabajo, del capital o actividades económicas, como ganancias o pérdidas patrimoniales, o bien el régimen de imputación de rentas, corresponde ver cómo se van a integrar y a compensar dentro de la base imponible. Recordemos la gran diferencia que hay con respecto al impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades se computan todos los ingresos y se computan los gastos. En el caso de los ingresos, obviamente fiscalmente computables. En el caso de los gastos, los que sean fiscalmente deducibles, pero van todos en masa, en grupo. Sin embargo, hemos visto que en el IRPF, para formar lo que es la base imponible, tenemos diferentes fuentes. Bien, aquí vemos rendimiento del trabajo, rendimiento de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputación de rentas. Bien, bueno, pues lo que tenemos que señalar es que la base imponible del IRPF es el resultado de adicionar el total de los rendimientos obtenidos por el contribuyente durante el periodo impositivo. Pero tiene dos partes diferenciadas, atendiendo a la clasificación de la renta. Y así tenemos base imponible general y base imponible del ahorro. Bien, la base imponible general está integrada por las siguientes rentas. Los rendimientos del trabajo, con independencia de su periodo de generación. Los rendimientos de capital inmobiliario. Los rendimientos de actividades económicas, tanto positivos como negativos, con independencia de su periodo de generación. Los rendimientos de capital mobiliario, pero cuidado, porque si recordáis cuando veíamos y tratábamos los mismos, la ley establecía 4 categorías. Bien, las 3 primeras, fundamentalmente participación en capitales de entidades, intereses, dividendos, las 3 primeras categorías forman parte de la base imponible del ahorro. Era la cuarta la que forma parte de la base imponible general. En este sentido, estamos hablando de rendimientos de capital mobiliario que procedan de la propiedad intelectual, cuando el contribuyente no sea el autor, y los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente. Los procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo que dicha prestación tenga lugar en el ámbito de una actividad económica. Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, así como los procedentes del subarriendo, percibidos obviamente por el subarrendador, que no constituyan actividades económicas. Bien, y también tenemos las imputaciones de rentas, todas ellas, y las ganancias y pérdidas patrimoniales, pero diferenciando, como en su momento veíamos cuando tratábamos las ganancias y pérdidas patrimoniales. Si no proceden de elementos patrimoniales, van a la base imponible general. Si proceden de elementos patrimoniales, irían a la del ahorro. De tal manera que os he tratado de mostrar, en este caso con colores, básicamente esta ordenación. Por otra parte, ¿qué es la base imponible del ahorro? Pues la base imponible del ahorro es aquella que está compuesta por los rendimientos de capital inmobiliario en las 3 primeras categorías que definíamos, intereses, dividendos, y también ganancias y pérdidas patrimoniales, cuando derivan de elementos patrimoniales. Muy bien. Una vez que hemos determinado la base imponible, o sea que ya hemos cuantificado el hecho imponible que ha realizado el sujeto pasivo, el siguiente paso sería calcular la base liquidable. Bien. Una vez que tenemos entonces la base imponible general y la base imponible del ahorro, vamos a calcular la base liquidable general y la base liquidable del ahorro. Pues bien, la base liquidable general es el resultado de practicar sobre la base imponible general una serie de reducciones, pero en el orden que establecemos aquí, que es el que fija la normativa. Así tenemos que podemos hacer la base imponible por la que vamos a tributar y por tanto llegar a la base liquidable, podemos hacerla más pequeña con la reducción por aportaciones a planes de pensiones
y contribuciones a sistema de previsión social. Es cierto que tiene unos límites, pero quizás es de las reducciones más habituales. En tanto, bueno, pues es bastante normal que a determinada edad el contribuyente constituya un plan de pensiones. Entonces, las aportaciones que realiza ese plan de pensiones permiten reducir la base imponible, sin perjuicio de que tenga un máximo de la menor de estos dos, 8.000 euros o el 30% de la suma de rendimientos del trabajo y rendimientos de actividades económicas. Bien, también tenemos en segundo lugar reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad. En tercer lugar estarían las reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. Y en cuarto lugar, también muy habitual, reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas a favor de los hijos del contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial. Muy bien, pues una vez que tenemos la base imponible, tanto general como del ahorro, y le hemos practicado una serie de reducciones, llegamos a la base liquidable general. Tendríamos que aplicar la escala del impuesto, y si tenemos dos bases es porque tenemos dos escalas diferentes. Ahora bien, vamos a hablar de lo que se llama el mínimo personal y familiar. Fijaos porque tenemos una especialidad antes o mientras aplicamos la escala. El mínimo personal y familiar se define como la parte de la base liquidable que por destinarse a satisfacer las necesidades básicas, tanto personales como familiares del contribuyente, no tiene que tributar en el IRPF. Entonces, este mínimo personal y familiar se articula calculando la cuota íntegra de la siguiente forma. Fijaos, en primer lugar, a esta base liquidable se le va a aplicar la tarifa, se le va a aplicar la escala. Y en segundo lugar, se va a deducir el resultado de aplicar la escala al mínimo personal y familiar. ¿Pero qué es este mínimo personal y familiar? Bueno, pues tenemos cuatro casos. Fijaos, en primer lugar, tenemos el mínimo del contribuyente. Os va a sonar porque lo hemos citado en todos los supuestos que hemos hecho, ha aparecido. Entonces, el mínimo del contribuyente será con carácter general de 5.550 euros anuales. Ahora bien, si el contribuyente tiene una edad superior a 65 años, ese mínimo aumenta en 1.150 euros anuales. Y si la edad es superior a 75 euros, el mínimo aumentará adicionalmente en 1.400 euros anuales. Bien, también están los mínimos, el mínimo por descendientes. Y el mínimo por descendientes será por cada uno de los descendientes, cuidado con la edad, menor de 25 años o con discapacidad, en este último caso con independencia de la edad, siempre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. Entonces, estamos hablando de 2.400 euros anuales por el primer hijo, 2.700 por el segundo, 4.000 euros por el tercero y 4.500 euros por el cuarto y siguientes. Cuando el descendiente sea menor de 3 años, el mínimo por descendientes se aumenta además en 2.800 euros anuales. También tenemos el mínimo por ascendientes. El mínimo por ascendientes será de 1.150 euros anuales por cada uno de los ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. Además, cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo anterior se aumenta en 1.400 euros anuales. Y también estaría el mínimo por discapacidad. Cuarto mínimo, el general para el contribuyente, por descendiente, por ascendiente y por discapacidad. Los mínimos por discapacidad del contribuyente o por discapacidad de ascendientes o descendientes son de 3.000 euros anuales en general.
Y eso sí, en función del grado de discapacidad, si fuera superior a un 65%, será de 9.000 euros. Bien, dicho mínimo se aumenta en concepto de gastos de asistencia en 3.000 euros anuales cuando se acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o un grado de minusvalía superior a un 65%. Bien, entonces hemos visto cómo además se aplica una escala que es diferente en cada una de las bases. Precisamente como existen dos bases liquidables, la general y la del ahorro, pueden darse situaciones siguientes a la hora de aplicar el mínimo personal o familiar. Fijaos, que la base liquidable general sea superior al importe del mínimo personal o familiar. Bien, pues entonces este formará parte de la base liquidable general. Segundo caso, que la base liquidable general sea inferior al mínimo personal y familiar. Entonces, este va a formar parte de la base liquidable general por el importe de esta última. Y por lo que no cubra la base liquidable general, se irá a la base liquidable del ahorro. Y tercer caso, cuando no exista base liquidable general, pues el mínimo personal o familiar va a formar parte directamente de la base liquidable del ahorro. Bien, una vez que en estas condiciones hemos determinado tanto la base liquidable general como la del ahorro, vamos a aplicar la escala. Y para ello os remito al vídeo que veremos a continuación.